Estimada doctora Dana Abad, mi nombre es John Daniel Tusa Jiménez. Voy a hacer la exposición de la tercera tarea sincrónica que ha sido expuesta en la plataforma, una que corresponde al papel del juez dentro del proceso o a qué rol cumpliría el juez dentro del proceso. Bueno, primeramente, luego del análisis del video que se nos ha enviado a través de la plataforma, tenemos de que el autor Joan Pico ha hecho una exposición respecto de el aforismo original, del brocardo original y del brocardo que en la actualidad se sigue incluso aplicando y que nació supuestamente a raíz del brocardo original. En sí, el autor manifiesta de que este cambio, esta modificación se da a finales del siglo XX, es decir, cuando el liberalismo procesal estaba en pleno apogeo. El autor considera de que bueno, y ha determinado luego de su investigación de que el brocardo sí había cambiado su esencia al momento de que se hace esta modificatoria, puesto que el brocardo original manifestaba que el juez debe juzgar según lo alegado y probado, no según su conciencia. Es decir, delimita que el juez no pueda, este brocardo delimita que el juez no pueda incorporar eh, conocimientos de su fuero interno a la resolución en sí o a la sentencia porque habla de la parte de la sentencia. El brocardo que ya se le ha aplicado la modificatoria manifiesta que el juez debe juzgar según lo alegado y lo probado por las partes, es decir, ya otorga una carga a las partes respecto de la prueba y ya eh, llega a definir que el juez no tendría iniciativa probatoria, dado que según nuestros códigos, incluso a la fecha, la iniciativa le correspondería a las partes. Eh, el brocardo, como ya manifesté, al momento de que se modifica, el autor trabaja la siguiente hipótesis, que es que el cambio de la concepción del brocardo original, es decir, del que definía que el juez no podía incorporar de su foro interno conocimientos al proceso, al momento de la resolución, eh, dice, cambio de la concepción del brocardo, misma que es evitar la consideración de hechos no alegados o probados más no respecto de a quién corresponde la carga de la actividad probatoria. No, no existía en el brocardo original una delimitación respecto de las partes o respecto del juez. Entonces, el brocardo errado, ¿qué nos dice? El autor en esta parte denota que el brocardo original no buscaba delimitar la mayor o menor facultad o iniciativa que debería tener el juez o que tendría el juez dentro de las relaciones jurídicas al momento de una resolución, si no es en relación de a quién corresponde, ni tampoco respecto de a quién correspondería la carga de la prueba dentro de un proceso, pues a criterio del autor no se debería proscribir tajantemente, de manera extrema, esta facultad al juez, pues esto podría llegar incluso a significar el sacrificio de la eficacia procesal, es decir, en relación a la facultad probatoria del juez. El brocardo correcto y con el fundamento original en este caso el autor explica que el brocardo original lo que buscaba era esencialmente la congruencia por parte del juez de que al momento de resolver no se consideren hechos no alegados o probados o que aun cuando hayan sido alegados no hayan contado con la suficiente prueba en debida forma, ¿no? Esto al momento de constituir o de elaborar su resolución limitando sí que los conocimientos o opiniones evidentemente que pueda tener el juzgador no puedan irse en contra de lo probado, es decir, de la fe de los hechos que han sido debidamente alegados y probados dentro del expediente. Esa sería la facultad probatoria del juez. ¿Cuál ha sido la consecuencia de esta modificación que se ha realizado respecto del brocardo original con el brocardo ya modificado? Tenemos que, por ejemplo, en la normativa española contemporánea, de conformidad con el Código Procesal Español, la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el artículo 18 habla de la exhaustividad y la congruencia de las sentencias que tienen relación a la motivación, a la suficiencia, evidentemente, de la motivación o insuficiencia, ¿no? El artículo 218 nos dice, las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas, es decir, la demanda es elaborada por una de las partes y en la demanda ya se delimita, por ejemplo, la pretensión, los hechos, la pretensión y evidentemente también el derecho, que también puede ser suplido por parte del juez, ¿no? Con las demás pretensiones de las partes deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquellas exijan o condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que han sido objeto del debate. Es decir, que esta interpretación de la máxima ya delimita que la actividad probatoria le correspondería a las partes
más no al juzgador, y el juzgador debería actuar o debería actuar de conformidad con la máxima, con la modificatoria, únicamente según lo alegado y probado por las partes. Hay un caso más interesante en el caso de la normativa colombiana contemporánea, también de conformidad con el Código General de Procesos que a partir de 2014 se ha implementado en dicho país. El artículo 281 también nos habla de congruencia, que va en relación con la motivación, también con el artículo anterior. Qué nos dice la legislación colombiana? La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades que este cargo contempla y con las excepciones que aparezcan probadas, es decir, en el caso de la carga que tendría el demandado y hubieran sido alegadas, si así lo exige la ley. No podrán condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. En sí, este artículo también ya positiviza también el tema de la congruencia de las sentencias y ya nos habla del extra, ultra y citra petita respecto de la causa petendi que pueden llegar que es objeto de la litis dentro de un proceso. Tenemos también otra señal de cómo esta influencia se ha positivizado en el caso de la normativa ecuatoriana contemporánea también, que nuestro Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 27 nos habla de la verdad procesal. Es decir, que al momento de esta máxima incorporarse al derecho procesal ecuatoriano también tiene sus consecuencias. Por ejemplo, en este caso, el artículo nos manifiesta, las juezas o jueces resolverán únicamente atendiendo los elementos aportados por las partes, es decir, la carga probatoria nuevamente se impone a las partes. El Código Orgánico General de Procesos también nos habla de la congruencia de las sentencias en armonía y en contraste con las anteriores normativas expuestas, diciendo congruencia de las sentencias. Las sentencias deberán ser claras, precisas y congruentes con los puntos materia del proceso. Resolverán sobre las peticiones realizadas por las partes, quedando la carga en las partes, y decidirán sobre los puntos litigiosos del proceso, es decir, respecto de la causa petente y de las pretensiones que han existido y que han trabado la litis, ¿no? En el caso de materia penal, el Código Orgánico Integral Penal, dentro de sus principios procesales, también incorpora este aforismo al momento en que en el artículo 5, numeral 18, nos habla de la motivación. El juez fundamentará sus decisiones, en particular se pronunciará sobre los argumentos y razones relevantes expuestos por los sujetos procesales dentro del proceso. En el caso de materia penal, al momento de que existe la consideración del principio de iura novit curia, que es que el juez conoce el derecho y que si es que los hechos me dan la posibilidad de aplicar una norma diferente a la cual ha sido alegada por las partes, el juez estaría facultado bajo este principio a aplicarlo, ¿no? En el caso de materia civil, al momento de que el juez puede llegar a decidir más allá o puede dejar de resolver respecto de uno de las pretensiones, ya entramos a otro conflicto, dado que, por ejemplo, en el caso de la nulidad absoluta no existiría problema porque el juez de oficio, en un proceso que no tiene que ver nada con nulidad, puede determinar que tal o cual documento pueda ser declarado de nulidad absoluta, dado la facultad que la ley le da al momento de que ha regulado las nulidades documentales, ¿no? O de los actos, quiero decir. En el caso, por ejemplo, de una nulidad relativa, pues no estaría en posibilidades, por más que los hechos me den fe de que tal o cual documento tiene nulidad relativa, el juez no estaría en posibilidad de declararla. Creo que ese sería el sentido que el autor dentro de su obra ha pretendido desarrollar y ha pretendido que concientizar respecto de que el juez no puede estar limitado únicamente a lo que las partes expongan o a lo que las partes pretendan que se trabe la litis, ¿no? Por otro lado, tenemos también un pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia respecto de cuál sería el criterio del juez dentro del proceso civil. Tenemos que en el proceso número 00628-2019, la Corte Nacional de Justicia, la Sala de lo Civil, ha determinado. En definitiva, las partes son dueñas del proceso y el órgano jurisdiccional se sujeta a los límites fácticos y contrafácticos propuestos por las partes y modulado procesalmente. Esto no significa que que el principio dispositivo carezca de límites, pues el poder de disposición de las partes sobre el objeto del procedimiento se limita en el marco de las reglas del rito procesal.
tanto las pretensiones propuestas en la demanda como las excepciones opuestas en la contestación, es decir, la carga que ambas partes se les estaría imponiendo en base a esta máxima, fijan la traba de la litis en consecuencia, determina los puntos sobre los cuales ha de versar la decisión del juzgador en la causa. Aquí podemos ver una clara evidencia de cómo es que esta modificatoria ha impuesto una limitación tajante en el caso del proceso civil al juzgador de que tendría que resolver únicamente respecto de los hechos alegados, respecto de las pretensiones, respecto de cuál sería la causa petendi dentro de la causa. Eh, entonces, finalmente, ¿cuál sería la conclusión? El análisis realizado concluye la necesidad de encontrar un equilibrio, puesto que el limitarle tajantemente al juzgador a que no pueda extralimitarse puede llegar a significar el sacrificio de la justicia, ¿no? Encontrar un equilibrio justo en la forma en que los jueces manejan las pruebas en un proceso judicial. Por un lado, es importante que los jueces puedan tomar iniciativas para hacer que el proceso sea suficiente y efectivo, en este caso para no sacrificar la justicia, ¿no? Por otro lado, esta eficiencia no puede poner en peligro también, evidentemente, las garantías del debido proceso, la imparcialidad del juez, la igualdad entre las partes, principio de contradicción, derecho de defensa, buscando que la máxima eficacia del proceso judicial sin descuidar las garantías fundamentales de los procesos, ¿no? Esta ha sido la evidencia de cómo una influencia de una historia inexacta en el contexto normativo procesal vigente sigue aplicándose, sigue positivizándose dentro de los distintos códigos procesales a nivel de Latinoamérica, a nivel de Europa también, como sostiene el autor, y es por eso que es importante el analizar en sí qué en su momento quería decir la máxima original y qué modificatoria con el tiempo se le ha venido dando, puesto que la carga probatoria, siendo uno de los ejes principales dentro de los procedimientos, puede llegar a tener repercusiones fuertes y por ende se debería, ¿no? Quizá considerar ya esta hipótesis del autor. Muchas gracias, doctor.